Buenas tardes a todos, buenas noches a los que nos acompañan en otros países. Siempre muy bueno tenerlos aquí para esse momento de estudio de la doutrina. Empezamos siempre, ¿no?, con la lectura del libro Vida Feliz, psicografiado por Divaldo Franco y ditado por el espíritu de Joana de Ángeles. Hoy el mensaje nos dice así: la juventud de tu cuerpo es breve. Utilízala para almacenar valores eternos. El verdor de los años pasa con celeridad. Sin embargo, los compromisos firmados se prolongan por toda la existencia. Ten cuidado con ellos. Los buenos serán centinelas de tu jornada, bendeciéndote las horas. E los malos se transformarão em cobradores impiedosos, perturbando-te la paz. Coloca señales luminosas por tu passo, que significarão as conquistas del terreno que avançaste. Mantente jovem em todas as idades, através de uma consciência sem remordimentos e de uma conduta recta. Bueno, agora, então, invitamos a todos para que juntos unamos nosso pensamento a Jesus, nosso Maestro, e também à equipe espiritual que nos apoia aqui em nossa Casa Espírita em Panamá, para que podamos aproveitar esse momento de estudo da melhor maneira possível, mantendo nossas mentes abertas a los conhecimentos, que os espíritos amigos envolvam a nossa amiga Anabela, que desde Brasil nos estará brindando essa charla de hoje, e que podamos manter-nos atentos, aproveitando, mientras aprendemos, os fluidos bendecidos que a espiritualidade nos brinda, mientras estamos conectados a ella. Que assim seja, graças a Deus. Gracias a Dios. Buenas noches, Brasil. Buenas tardes, Panamá. Con mucha alegría que nosotros más una vez estamos aquí hablando un poquito en conexión con esa casa tan abençoada que es SEAC, nuestra grande amiga y que se queda muy, muy cerca de nuestro corazón. Nosotros vamos a hablar hoy de la emancipación del alma, basada en el libro de los espíritus, de la pregunta 400 a 412. Para empezar, queremos recordar esta mensaje de Pierre Teilhard de Chardin, que nos dije que no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Pierre Teilhard de Chardin fue un gran filósofo y nos trae este lembrete que nuestra verdadera esencia es la espiritual. No somos un cuerpo que tiene un espíritu, sino somos en un espíritu que estamos en un cuerpo. Esto es muy importante porque en todo nuestro estudio vamos a recordar que el espíritu es el principal, es la esencia. El ser humano entonces tiene dos partes. De inmediata vamos a hablar así, una parte física, que es el cuerpo, que lo conocemos, es perecedero, un día morirá. Y una parte espiritual, nuestra verdadera esencia, que sobrevivirá a la muerte. Pero hay un cuerpo que conecta los dos, haciendo la unión
el enlace entre lo físico y lo espiritual, tenemos el perispíritu, que es semimaterial y que acompaña al espíritu cuando el cuerpo muere. Para aquellos que empiezan ahora a asistir a las charlas, que no estudian todavía la doctrina espírita, esta palabra periespíritu puede sonar un poco extraña, mas es muy importante, es este lazo que conecta la parte física, que es nuestro cuerpo, que usamos como herramienta, a la verdadera esencia, el espíritu, que es nuestra verdadera vida. Entonces tenemos este cuerpo intermedio, que es el perispíritu, y a lo largo de nuestro estudio vamos a ver por qué es importante saber, recordar de esto. Entonces vamos a rever estos ensinamientos de Kardec, que él trajo en la pregunta 93 del libro de los espíritus, haciendo una comparación con una fruta. En Brasil se llama abacate, en español es palta, aguacate, que es esta fruta que tiene una semilla grande, carozo, como nosotros llamamos. Hay una pulpa y hay una cáscara. Entonces, Kardec hace esa comparación. De la semilla sería el espíritu. La pulpa, que es en la ciencia, llama de periesperma de la fruta, él comparó al periespíritu, por esto la palabra creada por Kardec. Y la cáscara, que envuelve la parte más externa, es el cuerpo físico. Entonces, el perispíritu es el intermediario de todas las sensaciones que recibe el espíritu y por las cuales transmite su voluntad al exterior y actúa sobre los órganos del cuerpo. Esto está en el libro de los medios, la pregunta 54. Entonces, el espíritu piensa, la parte esencial. El perispíritu, es el cuerpo intermedio, transmite el impulso y el cuerpo físico realiza. Al revés, si, por ejemplo, tocamos una superficie caliente, entonces el cuerpo siente, transmite a la sensación, al perispíritu, y el espíritu es que hace la reacción. Entonces, es muy importante que recordemos esta ligación constante entre espíritu, perispíritu y cuerpo físico. El perispíritu también se llama cuerpo espiritual. Es este cuerpo que acompaña el espíritu después de la desencarnación. El perispíritu tiene muchas camadas que no nos cabe aquí en este momento hablar de ellas porque no habría tiempo. Entonces, cuando hay la desencarnación, el espíritu se desliga acompañado de algunas de las camadas del perispíritu. Ese va a la dimensión espiritual. Pero también, como nosotros estamos estudiando hoy, hay un momento en que el espíritu se emancipa, se afasta también con su perispíritu, pero no en definitivo, es la emancipación del alma que se da en el momento del dormir. Entonces, mire esa imagen. Tenemos ahí un hombre que se queda dormido y hay todo un desdoblamiento. Vemos que como si su cuerpo espiritual, su alma o espíritu encarnado, como se quiera hablar, esa misma cosa, se va, se liberta. Pero mira que hay un hilo que
hace esta conexión entre el espíritu que está liberto en el momento del dormir y el cuerpo que se queda descansando, adormecido. Entonces, para todos los espíritus encarnados, o sea, que estamos en el cuerpo físico todavía, hay siempre este hilo que se llama, que los espíritus nos enseñan que se llama hilo de plata. Durante la emancipación del alma, o el espíritu encarnado, el espíritu con el perispíritu se despliega y puede encontrarse con otros espíritus encarnados o desencarnados en sus sueños. Entonces, durante el dormir, soñamos. En este momento, el espíritu puede encontrarse con otros espíritus, con otras circunstancias que vamos a desarrollar un poco más adelante. El cuerpo necesita descansar. El cuerpo se desgasta, es perecedero. Entonces, hay un momento que necesita parar todo. Cuando no se duerme, se enferma. Pero el espíritu no. El espíritu nunca está inactivo. Kardec dice que el dormir es un fenómeno de emancipación del alma. Eso está en el libro de los espíritus, justo en la parte que estamos estudiando, el capítulo 8, en la parte 2. Entonces, el descanso, vamos a decir así, del espíritu es exactamente esta liberación. En este momento, el espíritu hace una reposición de energías saludables, deberán ser saludables si nos prepararmos como debemos para el dormir. Vamos también a hablar un poquito más adelante. En la pregunta 400, el espíritu encarnado permanece voluntariamente en su envoltura corporal. ¿Será que el espíritu se queda así muy contento en la vida física? Conscientemente, cuando estamos despiertos en vigilia, sí, no queremos salir por ahí, tenemos miedo hasta de morir, pero en verdad los espíritus nos explican que no, es como si preguntase si el prisionero se alegra con la prisión. El espíritu aspira sin cesar a su liberación. Y cuanto más grosera es la envoltura, cuanto más el mundo material nosotros vivimos como en la tierra, más el espíritu desea librarse de ella en aquellos momentos en que se queda dormido el cuerpo. Como si, vamos a pensar que si preguntásemos a un prisionero en la celda, se quería se quedar todo el tiempo allí, o si quería tener una oportunidad de se afastar, por lo menos por un tiempo. Claro que él respondería que sí, que no quería más sentirse como la imagen amarrados, cerrado, encadenado. Durante el sueño, descansa el alma como el cuerpo. Ya venimos que no. El cuerpo necesita estas reposiciones de energías a través del dormir, pero el espíritu, él se despliega, él va para otras dimensiones. Vemos en la imagen también que sugiere un joven que está en desdoblamiento para entrar en una otra dimensión. Él está en el mundo de los sueños, pero mira que hay un hilo de plata que sugiere que está encarnado. Su cuerpo duerme, pero el espíritu está libre, liberto. El espíritu jamás está inactivo. Durante el sueño, los lazos que los unen, los conectan al cuerpo se aflojan. Él
cuerpo no necesita del espíritu, se queda dormido, pero con esta ligación. Entonces, el espíritu recorre, gira en el espacio y entra en relación más directa con otros espíritus. ¿Cómo podemos apreciar la libertad del espíritu durante el sueño? Los espíritus resumen diciendo que puede ser solamente por nuestras, rápidamente, como si fuera un afastamiento temporario, en función de nuestras preocupaciones, nuestras turbulaciones, en el momento del dormir. Y nem todas las veces los espíritus van lejos, porque muchas veces están tan ocupados, tan preocupados con las cosas de la materia, que se quedan cerca del cuerpo que duerme, no se liberta como sería necesario. El resultado de que lo que hicimos o no nos importaba cuando estábamos despiertos. Entonces, muchas veces esta emancipación es pequeña, porque es el resultado de lo que hicimos, o que nos está así, tomando nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones durante el período de vigilia. Por ejemplo, cuando tenemos unas cosas importantes en nuestra profesión, en la oficina, un contrato para asignar, entonces aquello se queda en nuestra mente, y el espíritu se siente, por ejemplo, en la oficina, haciendo el trabajo, porque no consigue se liberar como debería, no se despliega como debería. Cuando se duerme, se está por un momento en el mismo estado en que se encuentra el hombre de manera fija, después de la muerte. Este es la continuación de la respuesta de la pregunta 402, porque los espíritus nos dicen que todas las noches hacíamos como si fuera un ensayo para la muerte. Morimos y resucitamos todas las mañanas cuando despertamos en el cuerpo físico, porque es este estado de liberación que tenemos tanto miedo de la muerte. No estoy diciendo aquí que yo no tenga, también tengo mis receos, todos los tenemos, pero los espíritus nos explican que es una libertación. Tenemos esta sensación de que aquela parte pesada que nos segura, que nos prende, nos enlaça, se queda para atrás y tenemos la verdadera vida. ¿Por qué no nos recordamos siempre de los sueños? Hay personas que dicen, no sueño, no pasa nada, yo duermo despierto y como si fuera nada, como si fuera una piedra. Yo no sueño, sueña. Todos nosotros soñamos, pero no se recuerda. Muchas veces, la mayoría de las veces, incluso que los recuerdos son intrincados, complicados, no son muy claros. Pocas veces, algunas veces los sueños son muy claros, muy nítidos, mas la mayoría de las veces son complicados, porque el cerebro es grosero, material, no traduce lo recorrido. No es con nuestros órganos físicos que nos desplegamos, solo con el espíritu y el perispíritu. Entonces, la materia es como se abafa, como se hace un velo que no nos permite recordar con nitidez
las experiencias que tuvimos en el mundo espiritual. En el libro Estudiando la Mediunidad de Martins Peralva, hay esa edición en español, no sabía, es un libro muy rico. En el capítulo 17, que tenía el título de El sueño, él hace una definición. Los sueños generalmente no son como piensan muchos, yo no consigo ver lo que está escrito, pero no es como si fuese una revelación mientras se da el reposo de nuestro cuerpo físico. No es una mágica, una revelación, como muchas personas piensan que soñó con esto, es porque significa aquello, no es nada de esto. El Martins Peralva hace una clasificación de los sueños. Entonces, él dijo que los sueños pueden ser comunes cuando son las repercusiones de nuestras disposiciones fisiológicas y psicológicas. Son los más frecuentes, son aquellos que resultan de nuestras vivencias en el cuerpo físico. Los reflexivos, que son la exteriorización de impresiones que se quedan grabadas en nuestro archivo, en nuestro inconsciente, imágenes arquivadas en el cerebro. Y los sueños espíritas, que son aquellos que realmente la doctrina espírita se interesa más de entender. Es una actividad real y efectiva del espíritu durante el sueño. Estos sueños son realmente una oportunidad que el espíritu tiene de estar en otra dimensión, hacer contacto con otros espíritus, no solo encarnados, como desencarnados. Se sueña con amigos, parece que nos encontramos con amigos, muchas veces esos encontros son reales, el otro amigo muchas veces dice, soñé contigo, también soñé contigo, porque son realmente encuentros. Vamos a ver un poquito cada uno. Los comunes, que son los más frecuentes, por esto se llama comunes, que no son porque es común, que no sirve, es porque son los que acontecen con más frecuencia. El espíritu se envuelve en la onda de pensamientos que le son propios, como los que no lo son. Muchas veces él se envuelve en sus preocupaciones, en sus propios pensamientos, pero también en este desdoblamiento, en este despliegue, él puede estar envolvido en las preocupaciones de las otras personas que con él conviven, con que él se preocupa, con que él quiere, por ejemplo, encontrar para discutir, para hablar de otras cosas, buenas o malas, mas en general estos sueños son resultado de nuestras preocupaciones, de nuestras turbulencias mentales y sentimentales del cerebro y del corazón, que repercuten en el espíritu en el momento de la emancipación. Los reflexivos, por reflejar situaciones anteriormente vividas, los espíritus nos enseñan que, en general, son situaciones que están arquivadas en nuestro inconsciente debido a otras vidas pasadas, o esa recordación de esta misma vida, pero que no tenemos así un recuerdo claro. El espíritu puede entrar en relación con hechos, imágenes, paisajes y acontecimientos remotos de esta y de otras vidas. Entonces, muchas veces soñamos que estamos en un
com roupagem diferente, num carruagem, e não num coche moderno, pero assim, ué, mas como sou eu? Não é minha cara, pero eu sei que sou eu que estou ali participando de alguma coisa. Muitas vezes os sonhos recorrentes, os sonhos que se repetem assim muitas vezes, os espíritos nos ensinam que, em geral, são sonhos reflexivos, refletem nossas preocupações, problemas que passamos, que nossos medos de situações desta e de vidas anteriores. E os sonhos espíritas. O espírito se encontra nos sonhos espíritas realmente fora do corpo e hace uma cita com parientes, amigos, instrutores e também com inimigos. Vamos fazer isto bem claro, porque não só nos despegamos para encontrar os buenos, vai depender muito de como é nossa vida, como são nossos pensamentos, nossos sentimentos, porque se vamos e temos uma pelea com alguém e vivimos pensando em ele que gostaríamos de encontrá-lo desta e de outras vidas, muitas vezes lo encontramos realmente. E nestes sonhos espíritas pode haver hasta premonição, situações de premonição. Há uma narrativa de um sonho premonitório muito conhecido que é contado por a médium Ivone Pereira, que foi uma médium muito conhecida em Brasil, muito respeitada, en el livro Recordações de la Mediunidad, no hay en español. Entonces, ella nos cuenta el sueño de Abraham Lincoln, que fue presidente de los Estados Unidos en febrero de 1865. Abraham Lincoln teve un sueño que después hasta contó para su mujer, en que él empezó a oír personas soluçando, chorando. Ele se aproxima do salão da Casa Blanca e vê um ataúd no salão e várias pessoas ao redor do corpo, havia um corpo dentro do ataúd, e ele pergunta a um soldado, quem morreu? O soldado diz, o presidente dos Estados Unidos. Ele despierta, assustado. Como? Que houve? Que aconteceu? Pero foi uma pesadilla. Pero 10 dias depois, realmente, Abraham Lincoln morre por um tiro, assassinado nos Estados Unidos. Então, assim, aí podemos pensar, então ele sonhou porque estava determinado que um homem iria assassiná-lo, matá-lo. Não, não é isso. Nenhuma pessoa está determinada para hacer o mal. Pero os espíritos sabiam que havia muita probabilidade de acontecer uma morte violenta. E ele, enquanto espírito, foi alertado de isto. De volta ao corpo, não interpretou, mas para o espírito foi importante esta, como se fosse uma revelação que foi permitida por los espíritos amigos, porque nem sempre é permitido uma coisa desta. Buscamos, é importante nós lembrarmos que buscamos sempre durante o sonho companheiros afines com nós com os ideais que nos são peculiares, que nos são próprios. Então, nos encontramos com em la situação que nos é mais atraente,
que temos afinidade com os espíritos encarnados ou desencarnados, com quem temos sintonia. Há um exemplo muito bonito de um sonho espírita, de um encontro de encarnado com desencarnado, que também é narrado em um livro, Resurreição e Vida, em espanhol, Resurreição e Vida, ditado pelo espírito León Tolstói, que foi um escritor russo do século XIX, psicografado por Ivone Amaral Pereira, de la Medium de Brasil, que falamos há pouco. Então, se chama El Sueño de Rafaela. Rafaela era uma campesina, muito pobre, mas muito sencilla, e tinha uma hija que faleceu, desencarnou com 3 anos. Rafaela se quedou inconformada, chorava, pensava por que Deus levou sua hija, que ela pensava, mi ángel, ela era mi ángel, e chorava muito. Durante mais de 6 meses depois da desencarnação da niña, não conseguia se conformar, as amigas la aconselhavam, e ela nada, e chora, até que um dia ela dormiu e teve um sonho. No sonho, Rafaela se vê em um lugar bonito, como se fuera uma festa llena de niños. Os niños jugavam para allá, para cá, corriam, e todos muito felizes, muito alegres, muito contentos. Ela se quedou assim, muito admirada, e até feliz por ver tantos niños tão contentos. Pero ela mirou a lejos uma niña que é paradita, e quando chegou cerca da niña, verificou que era sua hija Ada, o nome de sua hija, e a niña se quedava triste e totalmente mojada de água, suas roupas pesavam de água, suas alas, que Rafaela, como creia que sua hija era um ángel, ela imaginava que sua hija tinha alas. Suas alas, que Rafaela veia, estavam assim, pesadas para baixo, e ela falou, mi hija, ¿qué haces? ¿Por qué no vas a jugar con los otros niños? Y la hija falou, madre, eu não puedo, eu estou muito pesada, muito mojada, tem muitas águas, minhas alas são pesadas, não puedo me correr, jugar. E Rafaela, mas por que, minha hija? Estás assim, tão mojada? Madre, são suas lágrimas, madre, que me hacen isto. Não consigo sair do lugar, porque suas lágrimas chegam hasta mim e me hacen assim, tão pesada. Então, Rafaela entendeu naquele momento que ela estava prejudicando sua hija, que ela tinha que se conformar com o planejamento de sua hija, e nesta vida seria sair do corpo, desencarnar enquanto na infância. Então, ao acordar, Rafaela se llenou de uma grande felicidade por la certeza de haber visto e hablado com sua hija. Então, esse foi um verdadeiro sonho espírita. Em la questão 404, Kardec pergunta para os espíritos o que pensar do significado atribuído aos sonhos. E as respostas são que os sonhos
não são esta coisa de superstição que as pessoas entendem como la buenaventura, la buena dicha. Muita gente diz, sonhou com dente, é a muerte, sonhou com serpiente, é envidia, e não há nada de isto, não há esta correlação. Los sueños son verdaderos para quien los sueña. Las imágenes son verdaderas para quien los sueña, pero no hay esta correlación con las cosas de la materia. Con los juegos, en Brasil existen loterías, que quando se sonha com uma coisa, com um número, vai lá para tentar a suerte, e nada de isto tem importância, porque não é verdadeiro. E na pergunta 407, Kardec habla que se é necessário o sonho completo para a emancipação do espírito, ou seja, temos que estar acostados na nossa cama, preparado na noite, com o dormir pesado, e os espíritos nos dizem que não. O dormitar, qualquer dormitar, mesmo que seja uma coisa rápida, possibilita essa emancipação, esse entorpecimento do corpo, hace com que o espírito tenha a oportunidade de se desplegar e viver situações nos sonhos, sem necessidade de estar dormido uma noite inteira. Em qualquer situação, o espírito, vamos dizer assim, aproveita a oportunidade para se emancipar. Às vezes, mientras a gente duerme ou dormita, tem ideias que parecem boas e que, apesar de los esforços que hace para recordá-las, se borram de la memória. De onde provienen essas ideias? Então, os espíritos nos dizem que generalmente são conselhos de um espírito amigo. Pero al despertar, la persona no se recuerda que houve, tem uma sensação que foi uma coisa boa, que ouviu alguma coisa importante, pero não se recuerda. Então, na continuação da pergunta, é para que servem, então, essas ideias ou conselhos, posto que não os recordamos, nem podemos aproveitá-los, e os espíritos nos dizem que não, podemos aproveitá-los, sim, porque o espírito las recuerda e a ideia acude no momento oportuno, como uma inspiração instantânea. E ele diz, tenho uma ideia. Essa ideia, muitas vezes, são o resultado de aqueles conselhos que os espíritos amigos, no desdobramento, na emancipação, colocaram em sua mente e que vieram, emergiram no momento adequado, no momento certo para ser utilizada. No livro Mediunidade, da autora Teresinha Oliveira, também não há em espanhol, no capítulo 16, que se chama Emancipação do Alma, ela dá alguns conselhos para nossa preparação para el dormir. Então, ela diz, a preparação orgânica, a comida, a higiene, a roupa mais confortável, etc. A parte física. Na parte mental, as leituras adequadas, não leituras de livros fúteis, problemáticos, as conversações, as películas, porque vamos assistir uma película de terror. Pouquito antes de acostarnos, as imagens vão ficar, ou a violência, de película de violência, as imagens vão ficar em nossa mente e os sonhos serão difíceis, serão violentos. As atividades restringidas, não angustiosas, nem agotadoras. E
Espiritual, a preparação espiritual, que hagamos uma leitura edificante, uma meditação, que tenhamos serenidade, que perdonemos e, principalmente, que hagamos la oración. Es muy importante la oración antes de acostarnos. Es la preparación para una noche buena, una noche en que el espíritu va a absorver energías positivas, va ao encontro de outros espíritos para estudiar, trabalhar, aprender, hasta quem sabe enseñar si tuviera condiciones para esto. Entonces es importantísimo la oración. En el capítulo 28 del Evangelio, en el ítem 39, hay una oración en este momento para la preparación para el dormir. E para encerrar, del libro Minutos de Sabedoria, tiene la edición en español, Carlos Torres Pastorino nos trae una reflexión. No te dejes impresionar por tus sueños. Esto podría llevarlo a extravagancias ridículas. Vive despierto en el bien y los sueños serán hermosos y buenos. Si alguna característica de la verdad se te revela en un sueño, acéptala, simplemente. Pero no te dejes llevar por interpretaciones supersticiosas. Busca siempre el lado positivo de las cosas. Hay un resumen de todos los que hablamos aquí en esta charla de hoy. Entonces, que todos nosotros podamos ter dulces sueños, que cada uno de nosotros tenga dulces sueños. Y vamos ahora para la oración final. Yo agradezco mucho a todos, a SEAC, y vamos a agradecer en este momento a Jesús, nuestro maestro, nuestro modelo, nuestro guía en esta vida, que nos trae tanta protección, que nos envía los espíritus amigos, nuestros ángeles de guarda, que nos ayudan en nuestra caminada de todos los días, y que nos protegen en las noches, durante nuestro cuerpo se descansa, reposa, que nos enlaza en nuestros desdoblamientos, en nuestras emancipaciones espirituales, para que podamos aprovechar al máximo esta libertad del espíritu con actividades saludables, con mucha protección. Queremos mucho agradecer a todos los amigos que nos sustentan en nuestra caminada y pedir permisión de nuestra parte para dar por encerrada la charla de hoy. Buenas noches.